Buenos días y bienvenidos al canal más aburrido del mundo. Bien, hoy vamos a ver la construcción de la Unión Europea, ¿vale? Y las funciones que tiene. Para entender la Unión Europea, primero hay que entender un poco lo que ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial. La victoria del eje aliado, que estaba formado principalmente por Estados Unidos, Inglaterra y Francia, bueno, Rusia, ¿vale? Lo que hizo fue dividir Europa en dos mitades, pero no los dividió por ideología política, sino que los dividió por ideología económica. Al derrotar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, los aliados lo que hicieron fue dividir Alemania, se repartieron Alemania en cuatro partes, ¿sí? Una parte para Francia, otra parte para Inglaterra, otra parte para Estados Unidos y a otra parte para Rusia. Lo que hicieron los tres primeros fue unir y devolver el país a los alemanes, pero Rusia no. Rusia se quedó con su parte, al igual que anexionó múltiples países que hoy conocemos como son Estonia, Letonia, las repúblicas de lo que era Yugoslavia, que es República Checa, Checoslovaquia, Croacia, Serbia, Montenegro, Kosovo, ¿vale? Todo eso pasó a pertenecer a Rusia, que pasó a denominarse URSS, ¿vale? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La diferencia entre esa parte y la que nosotros teníamos es o la parte en la que nosotros vivíamos era el sistema económico que ellos tenían, ¿sí? Nosotros vivíamos en un sistema y seguimos viviendo en un sistema económico llamado capitalismo, ¿sí? En el que el flujo del dinero o el movimiento de dinero es constante, en el que uno puede montar su propio negocio y tener beneficios. Y por decirlo así, el comunismo no era así. El gobierno controlaba todo, todo lo que se ganaba o se generaba se tenía que dar al gobierno y el gobierno se encargaba, por decirlo así. La idea principal es de repartirlo. Siguen existiendo partidos, o sea, países con sistema económico comunista, como es China o Cuba, aunque ya digamos que viendo que el sistema económico no funciona demasiado bien, lo que están haciendo es abrir un poco las puertas o abrir un poco la mano hacia al sistema capitalista, que no es que funcione tampoco demasiado bien porque hay muchas desigualdades, pero principalmente es el que para la gente más beneficios puede traer. Bien, viendo esta perspectiva, lo que se vio es que Europa quedó muy dañada, muy dividida y 6 países se unieron en 1957 para crear un conjunto. La idea era comerciar entre ellos o tener un libre comercio y potenciar el comercio entre ellos para sacar un mejor beneficio económico. Esa idea luego al final ya no fue solamente económica, sino que también quedó a nivel político o a nivel social, ¿sí? Bien, empezamos a leer. La construcción de la Unión Europea. La Unión Europea es una organización económica y política formada por 28 países europeos democráticos. Bien, el único requisito que tiene un país para poder entrar en la Unión Europea es que tiene que vivir en democracia. España intentó entrar 2 veces en la Unión Europea, pero como estábamos en dictadura, la Unión Europea rechazó las peticiones de entrada de España en aquel momento, ya que los países para poder entrar tendrían que estar, digamos, en democracia. Fuese república, fuese monarquía parlamentaria, fuese cualquier otro tipo de situación, lo único que tenía que haber era una democracia para poder entrar en ella. El proceso de construcción de la Unión Europea comenzó hace unos 60 años. En 1957, Alemania Federal, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia firmaron los Tratados de Roma y construyeron la Comunidad Económica Europea. De esta manera crearon un mercado común, es decir, una zona en la que sus productos podían circular libremente. Bien, primero Países Bajos es Holanda, lo que conocemos por Holanda, y Alemania Federal era la mitad que perteneció a ingleses, franceses y estadounidenses, ya que la otra era República Democrática Alemana, ¿sí? La otra mitad, ¿vale? Se llama República Democrática Alemana. Y lo que consiguieron con esto es el libre comercio, que es quitar todos
los impuestos o los aranceles fronterizos que tenían los productos. Entonces esos productos se abarataron y conseguían que se moviesen entre ellos comprándose unos a otros. En 1992, los miembros de la Comunidad Económica Europea firmaron el Tratado de Maastricht, por el que la Comunidad Económica Europea pasó a llamarse Unión Europea. Bien, en este tratado también lo que hicieron fue crear el libre paso fronterizo de personas. Antes, para poder pasar de un país a otro, hacía falta el pasaporte, y sin embargo ahora solamente hace falta el documento nacional de identidad de cada país para poder pasar de un país a otro de la Comunidad Económica Europea, con lo cual es mucho más fácil y más sencillo. También se crearon programas como el Erasmus, que lo que permite es la circulación de estudiantes de unas universidades a otras sin tener mucho problema, facilitando muchísimo las cosas, en la que los alumnos van a estudiar durante un tiempo, meses o algún año, a otras universidades europeas para poder tener una experiencia distinta y aprender idioma. En 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa y se crearon los cargos de presidente del Consejo Europeo y el de alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad. Vale, pues seguimos. Los logros de la Unión Europea. La Unión Europea ha conseguido fomentar la democracia, promover la unidad entre los pueblos europeos, impulsar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Bueno, principalmente lo que es su sistema comercial, pero ya también tiene mucha influencia a nivel económico, a nivel político. En un principio, por ejemplo, cuando España entró, se aprovechó de todas las subvenciones, el dinero que daba la Unión Europea para los agricultores, para poder desarrollar todas las carencias que teníamos. Entonces lo que hicimos, o lo que se hizo con ese dinero fue mejorar las infraestructuras, es decir, mejorar las carreteras con autovías, mejorar los sistemas de trenes, mejorar todo el sistema de transportes, y también lo que se hizo fue potenciar la productividad o el producto agrícola, ¿vale? Porque nuestra economía está basada en el turismo y estaba basada en aquel momento también mucho en la agricultura, y entonces lo que se hizo fue potenciar eso, ¿vale? Potenciar con los recursos agrícolas para poder vender al exterior. Ya no solamente vendíamos a España, a gente que vivía aquí, sino que también lo que hacíamos era vender a países europeos. En el aspecto político, los ciudadanos de la Unión Europea tienen la ciudadanía europea, es decir, pueden residir, estudiar o trabajar libremente en los demás países de la Unión Europea. Antes, ¿vale? Lo que se pedía era un visado para poder, y según se tuviese ese visado, pues podías permanecer en el país más o menos tiempo. Habitualmente, para poder permanecer en el país tenías que tener un contrato de trabajo, ¿vale? Si no, te dan un visado de turista que dura 3 meses, y a los 3 meses tienes que salir del país. Mucha gente lo que hacía era pedir el visado de turista, buscar trabajo durante esos 3 meses, y cuando ya tenía contrato de trabajo solicitaba un visado de trabajo. ¿Vale? En el aspecto económico hay un mercado único. Sus productos pueden venderse en cualquier país de la Unión Europea. Además, los países de la zona euro poseen el euro como moneda oficial. Bien, lo que se hizo desde que fue en el año 2000 fue crear una moneda única que valiese para todos los países de la Unión. El único país que no adquirió la moneda fue Inglaterra, ya que el valor de la libra era más alto que el que iba a tener el euro, y entonces a ello lo que le suponía era una pérdida económica enorme. De hecho, ahora, si habéis escuchado televisión, Inglaterra sale de la Unión Europea en algo que han denominado Brexit, ¿vale? Con lo cual, en lugar de ser 28 países, pues van a pasar a ser 27. Entonces, lo que se hizo fue crear esa moneda única, que era el euro, para que no hubiera problemas en el cambio y que esa circulación de dinero o esa circulación de productos fuese mucho más sencilla, ya que tú puedes pagar con una misma moneda en muchos otros países. En el aspecto social, en la Unión Europea se favorece la igualdad entre hombres y mujeres, la protección a los consumidores y el intercambio de estudiantes de distintos países de la Unión Europea. Vale, pues eso es algo que hemos dicho ya. Vale, pasamos los retos de la Unión Europea. Aunque los logros han sido muy importantes, la Unión Europea continúa evolucionando para afrontar los grandes retos del siglo XXI, que son, entre otros, garantizar el empleo de los jóvenes que han perdido el trabajo como consecuencia de la crisis económica, promover la solidaridad entre los países miembros mediante políticas que permitan el desarrollo de las zonas de la Unión Europea más pobres, fomentar un desarrollo económico sostenible que sea respetuoso con el medio ambiente, promover la diversidad cultural entre los países de la Unión Europea
e impulsar el progreso científico y tecnológico que permita a la Unión Europea seguir avanzando. Bueno, todo esto son retos o propuestas que a largo plazo se verá si se pueden conseguir. Muchos de ellos siguen estando o han estado desde que comenzó la Unión Europea, como es el promover la solidaridad entre los países miembros, ¿vale?, para ayudar a las zonas más pobres. Es algo que nos pasó a nosotros cuando entramos en la Unión Europea. Recibimos un montón de ayudas que, bueno, pues ayudaron a que el país se desarrollara, como he dicho antes. También es verdad que esas ayudas no son gratuitas. Luego después son, digamos, préstamos que en muchas ocasiones tienes que ir devolviendo poco a poco, ¿vale? Para poder entrar en la Unión no es que tú entres y ellos te dan dinero. Hay que tener unas condiciones para que ese dinero se dé. De hecho, si os dais cuenta ahora, con lo que está pasando, España está pidiendo ayuda a la Unión Europea a nivel económico y la Unión Europea, miembros de la Unión Europea han dicho que en principio no. En principio no, porque no se sabe qué se va a hacer con el dinero o en qué condiciones se podría emplear o si en todo caso se debe de devolver. Entonces, bueno, pues para que os hagáis una idea, pues todos los países tienen que estar de acuerdo cuando se hace algo para que se pueda hacer, con lo cual al final ocurre como siempre, cuanto más gente hay o cuanto más países hay dentro de la Unión o dentro de un sistema, pues más complicado es tomar una decisión. Igual, como en todos los sitios, los países que más tiempo llevan, pues digamos que tienen más voz, aunque el voto valga lo mismo, sus cuestiones se atienden de manera más importante. En este caso, pues han sido países como Holanda los que han dicho que, bueno, en principio ese préstamo no se va a dar. Cuando se acabe todo esto y se vea la situación económica de cada uno de los países, pues entonces empezarán a mantener ayudas o a mantener historias. Vale, pues nada, espero que os hayáis aburrido mucho. Ya solamente nos queda un vídeo por ver y nada, pues espero que estéis todos bien y que vaya todo bien. Un saludo.